este segundo tema, dedicado a las diferentes propuestas que se están articulando desde los movimientos sociales, queremos prestar atención a tres ámbitos diferentes. Las propuestas que están relacionadas con la construcción de una democracia más participativa y de la profundización de los mecanismos de participación de la ciudadanía en las cuestiones políticas. En segundo lugar, diferentes propuestas que tratan de abordar cuestiones que tienen que ver con la desmercantilización de ámbitos de la vida cotidiana, donde prestaremos atención a dos cuestiones: al paradigma de los denominados bienes comunes y a la soberanía alimentaria. Y en tercer lugar, aquellas alternativas que tratan de construirse para hacer frente a la crisis ecológica. Dentro del bloque dedicado a la construcción de una democracia más participativa, tratamos de reflejar algunas de las propuestas que tratan de articularse desde diferentes ámbitos relacionadas con la construcción de una democracia más participativa. En este sentido, queremos abordar el difícil equilibrio que se da entre dos ámbitos. Por un lado, el ámbito de la representatividad y por otro, el de la deliberación. En el ámbito de la representatividad encontramos cómo delegar y al mismo tiempo gestionar de una forma eficiente aquellos asuntos que tienen que ver con la vida política y cómo compaginar esta idea con la de una ciudadanía que participe y donde haya espacios de participación y consulta más o menos periódicos para tomar decisiones colectivas que afectan al conjunto de la ciudadanía. A lo largo de este tema queremos profundizar en diferentes iniciativas que se han propuesto en este ámbito. Un segundo eje que queremos tratar está relacionado con la desmercantilización de diferentes ámbitos de la vida cotidiana. En ese sentido, queremos destacar el debate y las propuestas que han surgido inspiradas en el denominado paradigma de los bienes comunes. Con la noción de bienes comunes se quiere destacar cómo hay algunas formas de gestión que no son públicas ni privadas y que se basan en el acceso igualitario a los recursos y en el valor relacional que puede tener la comunidad a la hora de gestionar unos determinados bienes que sean de todos. Existen formas tradicionales de gestión de los bienes comunales que se han dado durante decenios, incluso siglos. Baste pensar en algunas formas de gestión que tienen que ver con los bosques, con el acceso al agua o con el acceso a los pastos. Inspiradas en este paradigma e incluso con el papel que ha tenido Internet para de alguna manera establecer lógicas colaborativas y relacionales que ha amplificado esta dinámica, podemos ver cómo desde los movimientos sociales han inspirado un conjunto de prácticas innovadoras que tratan de profundizar en este ámbito de actuación. Basta pensar, por ejemplo, en viviendas en centros sociales de uso colectivo, en viviendas basadas en la cesión de uso o en otro tipo de prácticas que ponen el énfasis donde lo importante es resolver necesidades que tienen que ver con el uso y no tanto de quién es la propiedad de ese determinado bien. Frente a los bienes comunes, dentro de este eje, el otro ámbito que queremos destacar son las diferentes iniciativas que se han dado dentro del ámbito de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto que trata de destacar el derecho que tienen los pueblos y los productores a decidir sobre el sistema de la alimentación frente a los intereses que podrían encarnar empresas o mercados a la hora de construir un sistema donde priorice el derecho a la alimentación y las decisiones que afectan a todo el sistema agroalimentario. Dentro de este concepto de la soberanía alimentaria encontraríamos diferentes iniciativas que tratan de profundizar en esta cuestión. La soberanía alimentaria incorpora temas como la reforma agraria, el control de las semillas, la capacidad de producir alimentos localmente o las posibles alianzas que surjan entre productores y consumidores en torno a la alimentación. Finalmente, encontramos diversas propuestas que cada vez tratan de hacer frente a una crisis ecológica que es cada vez más evidente. Una crisis ecológica que tiene en la base algunas creencias que se dan en el ámbito económico, como que es posible el establecimiento de un crecimiento ilimitado en un planeta con recursos limitados. Dentro de las propuestas ecológicas que tratan de hacer frente a la crisis ecológica y sus efectos, podemos destacar algunas iniciativas como el denominado movimiento en transición, el de crecimiento, la denominada economía del bien común o, fuera del contexto occidental, el surgimiento de propuestas como el buen vivir. En definitiva, vemos cómo desde los movimientos sociales y desde la sociedad civil existe un conjunto de iniciativas muy diversos que actúan en diferentes ámbitos que tratan de construir iniciativas frente al modo de producción capitalista y sus efectos. Para aproximarnos a algunas de estas propuestas y de los diferentes ejes que hemos planteado, además de la segunda parte del cuaderno de Cristianismo y Justicia, proponemos un conjunto de entrevistas y pequeños textos que nos acercan a algunas de estas nociones para profundizar en ellas.